Bueno, desde la Grecia clásica ya se le llamaban iatreion a aquellos lugares en donde se hacían procedimientos quirúrgicos en personas. Y eso ya tiene mucho tiempo, tiene muchísimos años y todo esto ha ido evolucionando de una manera enorme. Desde que se le denominó iatreion, aquí los hipocráticos ya veían que tenían que tener lugares limpios, ventilados, que tenían que tener instrumento y material médico para asistir a los pacientes a los cuales se les iban a realizar procedimientos quirúrgicos. Posteriormente, en el Renacimiento, estos lugares se empezaron a denominar anfiteatros, que significa teatro a ambos lados o un teatro redondo, en donde básicamente estaban los médicos que hacían la práctica médica sobre los pacientes al centro del teatro y alrededor se encontraban todas las personas observando. Y bueno, eso permaneció hasta mediados del siglo XIX. El quirófano viene, o sea, el significado viene de la etimología de quirurgia, que significa operación quirúrgica o trabajo manual, y de quirurgos, que significa que alguien que trabaja con las manos, lo que sea el cirujano. O sea, básicamente es un lugar en donde trabaja una persona con las manos. Estos quirófanos, antes anfiteatros, continuaron siendo como un anfiteatro, incluso con esas medidas, incluso hasta 1940 en algunos lugares del mundo. O sea, no tenemos mucho tiempo en que esto ha evolucionado, ¿no? En los últimos años de manera gigantada, más con la tecnología, pero mucho tiempo fue así, fue muy similar. Y bueno, siempre se vio que los pacientes a los que se les sometían a procedimientos quirúrgicos, como podemos ver en las imágenes, no se utilizaban técnicas asépticas como los conocemos ahora y utilizaban incluso las manos así directamente, lo cual corría el riesgo no solo para el paciente, sino también para los médicos. Y empezaron a observar que las infecciones eran más prevalentes en aquellos pacientes en los que operaban en lugares en donde había más enfermos, o sea, en sus respectivos hospitales. Fue así que entonces algunos médicos empezaron a operar a gente en sus respectivas casas, viendo que había una mejor resultado sin tanta tasa de complicaciones infecciosas. Fue así que entonces empezaron a ver la importancia, evidentemente, de la esterilidad y de la limpieza en las áreas en donde se hacían este tipo de procedimientos. Y Félix Terrier, un médico que en París empezó a introducir eso que conocemos ahora como la cirugía séptica, empezó a desarrollar justo técnicas para tener lugares de salas de operación, pues básicamente limpias, mucho más limpias. Y él fue como el que introdujo lo que es la cirugía séptica. Entonces, pues bueno, bajo estos principios, evidentemente todo esto ha tenido que evolucionar constantemente. Y hemos visto que ahora tenemos, y bueno, actualmente tenemos lo que le llamamos área quirúrgica, que no es lo mismo que el quirófano. O sea, el quirófano forma parte del área quirúrgica, pero el área quirúrgica implica más que un quirófano. Y bueno, el área quirúrgica básicamente es un sitio especializado que va a estar subdividido por zonas y que tiene el propósito de disminuir toda la posibilidad de contaminación del ambiente y por lo tanto de disminuir la tasa de infecciones en los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos. Además, su distribución, como debe de estar organizada, va a permitir sistematizar todos los procesos quirúrgicos, o sea, desde la entrada del paciente hasta su salida en la recuperación, en la sala de recuperación anestésica y todos los procesos que implican la suministración del equipo médico, del instrumental, el lavado de manos, el vestimento, todo. Entonces, el área quirúrgica es justo esta parte especializada de los hospitales que tiene todo este fin, es todo un proceso que tiene como fin llevar a cabo la máxima seguridad del paciente quirúrgico. Entonces, pues bueno, esto no se puede hacer así de manera aleatorizada y como cada quien le dé su gana. Evidentemente hay muchas diferencias según el nivel de hospital, los hospitales que sean, las demandas, el tipo de enfermedades que están atendiendo. Sin embargo, siempre hay algo que rige bajo una normativa y legalidad a todos estos principios. Y en México se estableció en el Diario Federal en el diario oficial de la Federación esta norma, que es la norma la CO 16, la que establece toda la infraestructura de cualquier situación relacionada con la especialización médica, y es aquí en donde se establece de manera formal
qué es lo que tiene que contar un área quirúrgica en todos los lugares y para cumplir con las normativas internacionales y, por supuesto, las nacionales establecidas en nuestro país. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que esta norma al área quirúrgica le denomina unidad quirúrgica y implica y básicamente determina todo lo que tiene que hacerse respecto al área quirúrgica, desde cuánto tiene que medir, los materiales que tiene que tener, el material, el mobiliario, cómo debe ser cada proceso en cada área, incluso desde la ubicación. Se dice que la ubicación debe ser terminal, es decir, que tiene que ser una posición que no esté como al alcance de todos, en donde el flujo de los pacientes y del personal médico, no necesariamente quirúrgicos, no tengan que estar pasando, tiene que estar en un lugar que esté un poco alejado del paso común. Tiene que tener fácil acceso y también de evacuación, o sea, justo para la situación de sismos, temblores, incendios, catástrofes, todo ese tipo de cosas, también tiene que estar bien ubicada para poder evacuar al personal que está dentro de. Y bueno, esta norma habla de cómo se debe de diseñar, cómo tiene que ser la seguridad, justo contra lo que comentábamos, por ejemplo, los incendios, las zonas de evacuación, cómo se tiene que aislar acústicamente, el tipo de material que se tiene que utilizar para ello, el material que tiene que tener el piso, las paredes, el techo, la altura, para obtener un fácil aseo, mantenimiento, la parte de la comunicación, para no movilizar al personal médico dentro de y poder comunicarse con los grupos de apoyo de manera más fácil, el tipo de energía, que no sea una energía que sea riesgosa, que pueda generar explosiones, que genere estática dentro del quirófano. Y también desde los tamaños, ¿no? Evidentemente que pueda permitir el paso de las camillas, el tipo de iluminación que va a tener toda el área quirúrgica. Todo esto se termina en esta norma y muchas veces no la conocemos, por eso la quise introducir aquí con ustedes, pero conozcan que existe una norma que regula todo esto. O sea, alguien que va a hacer incluso una clínica privada tiene que apegarse a una norma y entonces los arquitectos involucrados en él tienen que conocer esto para cumplir con la normativa y por supuesto para que los resultados sean buenos, ¿no? Para el propósito que se requiere. Podemos ver aquí en el lado derecho una parte de esa norma, un apéndice, en donde justo nos dice qué tiene que tener la sala de operaciones, o sea, el quirófano, en cuanto a mobiliario, por ejemplo. Y esto es un pedacito de toda la norma que habla de infinidad de situaciones que se tienen que considerar cuando se está hablando de todo lo que conforma al área quirúrgica. Podemos ver aquí desde el asiento giratorio para el anestesista, para el tipo de procedimiento, evidentemente, las mesas, el material básico de instrumentación. Esta norma básicamente rige todas estas partes. Y bueno, obviamente, según el tipo de hospital, según el tipo de especialidad, todo esto va a ir variando, pero tiene que tener como base cumplir con ese tipo de normatividad. Entonces, bueno, el área quirúrgica, que la norma denomina unidad quirúrgica, ya comentamos que es básicamente toda esta área del hospital que tiene como fin atender al paciente quirúrgico y está básicamente dividido por estas zonas de restricción, ¿no? Estas zonas para disminuir la posibilidad de contaminación y de infección. Entonces vamos a hablar primero de las zonas o áreas de restricción y aquí tenemos la negra, la gris y la blanca, que muchas veces nos han hablado. Estas zonas que forman parte del área quirúrgica básicamente vamos a ver primero la negra. La primera, que sería la negra, la restricción, sería la que estaría más en comunicación con el resto del hospital, en que entonces amortigua este paso del hospital hacia el quirófano, o sea, un hospital en donde está todo lleno de gérmenes y todo lo que encontraríamos dentro de cualquier hospital, y que va a ser la frontera con esta parte del quirófano que va a llegar justo al área blanca que va a ser la estéril, ¿no? Entonces, la primera zona, que sería esta zona de restricción, básicamente serían, por ejemplo, las oficinas de cirugía, la admisión quirúrgica, los baños, los vestidores de los médicos, justo el lugar en donde los médicos tienen que hacer este traslado desde toda la zona general hospitalaria hacia el área quirúrgica. Y aquí es justo muy importante que va a ser el sitio donde vamos a colocarnos ese uniforme quirúrgico que nos va a permitir entrar a la siguiente zona, que es la zona gris, y que tiene que ser un uniforme quirúrgico que no debemos de traer como de nuestra casa o que estemos utilizando todo el día en el resto del hospital. O sea, debe ser un uniforme quirúrgico recientemente esterilizado por la selle y que es el que vamos a utilizar en hospitales, ¿no? Muchas veces no nos gusta como
los uniformes quirúrgicos que nos dan nuestros hospitales, porque muchas veces no son de las tallas, son enormes, son muy chiquitos, están rotos, todo esto, pero realmente es como parte del protocolo porque solamente es la forma de llevar uniformes quirúrgicos estériles al área quirúrgica. Entonces, bueno, una vez que ya estamos vestidos, ya que nos vestimos en la primera zona, que es la zona negra, y que debemos de tener botas, el uniforme quirúrgico recién esterilizado, nuestro cubrebocas y nuestro gorro quirúrgico, podemos entonces ya pasar a la segunda zona que es de restricción o también se llama semiestéril. Entonces, básicamente esta otra zona es una vez que ya todos estamos vestidos y que tenemos el uniforme adecuado para ingresar a este sitio, aquí van a circular justamente el personal con ya la vestimenta reglamentaria y van a pasar camillas, pero no van a ser las camillas que estaban en la cama del paciente en el piso, sino van a ser camillas que se van a cambiar o a intercambiar justo en el área del transfer, ¿no? Y entonces, bueno, en la zona gris, es gris porque no es completamente estéril, pero es limpia. Algunos autores le llaman limpia, porque básicamente es donde tenemos ya todo el uniforme quirúrgico. Y aquí vamos a encontrar instalaciones justo para el lavado quirúrgico de las manos, como podemos ver aquí a la izquierda. También vamos a encontrar lugares para el lavado de instrumentos y vamos a ver que tiene ventanas, como por ejemplo acá, que son zonas del área gris que se comunican con otras áreas, como por ejemplo la selle, que nos podría estar dando instrumental, o que podrían estarse comunicando, por ejemplo, con histopatología, con los patólogos, y de que inmediatamente el quirófano les das una pieza quirúrgica y entonces están en el área gris ahí en pleno contacto. Entonces, el área gris es donde vamos a básicamente a circular con camillas, con el uniforme quirúrgico y donde también vamos a tener incluso acceso a algunos hospitales, tienen acceso directo del banco de sangre con el área gris. Muy bien, entonces ya en esta área tenemos que tener básicamente el gorro, el cubrebocas, el uniforme quirúrgico estéril y nuestras botas. Hay ya algunas botas nuevas, o sea, que ya no utilizan como estas botas desechables que son las más convencionales, sino ya hay algunas otras de material especializado que sirven para andar, pero que evidentemente no tenemos que estar trayendo de un lado a otro, pero ya no son desechables, ya ha ido evolucionando un poquito esto. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales y por presupuesto, evidentemente utilizamos las desechables que son mucho más económicas. Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí cómo alguien se está colocando las botas y va a pasar de lo que era el área negra, donde se estaba cambiando, hacia el área gris. Y entonces aquí tenemos este como obstáculo que lo único que sirve es para concientizar a la persona que está entrando a área gris y que a partir de ese momento tiene que utilizar un uniforme quirúrgico y a eso se le llama rampa. Y esto es por el rampa para el personal. Podemos ver acá a la izquierda que tenemos una ventana, imaginemos que es la de banco de sangre, por ejemplo, y entonces esta es una rampa, es otra rampa, se le denominaría rampa, pero sería para las otras áreas de servicios alternos. Y podemos ver aquí en la imagen de la derecha, tenemos la rampa de los pacientes, básicamente es el transfer, en donde llevamos al paciente desde el hospital. Una vez que estamos aquí en el transfer, lo cambiamos de camilla y lo ponemos a una camilla que solo ha estado dentro del área limpia, o sea, no está tan contaminada como una camilla que viene del resto del hospital, y entonces sería el otro transfer. Entonces tendríamos tres transfer, el del personal médico que entra, el de las áreas anexas y el del paciente. Y podemos aquí ver algunas fotografías de un transfer. Aquí la de la izquierda, básicamente la del paciente, la rampa del paciente, y acá la de otras áreas anexas al área gris. Aquí podemos ver justo el área gris, ¿no? Ya tenemos una persona aquí con todo el uniforme quirúrgico bien puesto y las áreas de lavado. Y bueno, ya que estamos dentro del área gris, pues podemos tener acceso entonces al área blanca. El área blanca básicamente es el área estéril, el área que está con con las condiciones más ópticas cercanas a una técnica séptica. Y ahorita vamos a ver esos conceptos. Entonces, básicamente esta área blanca, que es el quirófano, va a ser nuestra área estéril en donde tenemos que entrar cuando vamos a manipular objetos o cuando vamos a entrar ya directamente al paciente, pues evidentemente utilizar las respectivas técnicas de lavado. Entonces, bueno, el quirófano, esta área blanca, pues es todo un sitio muy, muy peculiar y muy variable.
Tenemos quirófanos enormemente equipados, dependiendo los hospitales, los tipos de especialidades que manejan, o otros quirófanos más pequeños para cirugías ambulatorias, por ejemplo. Sin embargo, esta norma también habla de muchas cosas que el quirófano tiene que cumplir. Por ejemplo, este quirófano tiene que tener un área de al menos 36 metros cuadrados y de ahí puede variar según las necesidades del procedimiento quirúrgico, pero tienen que cumplir con áreas determinadas. La altura tiene que ser de al menos 3.5 metros para que permita que tenga las lámparas que estarían formando parte del quirófano y que haya una buena pues adaptación espacial, ¿no? Que no haya choque con las personas, con el equipo de las luces. Ese quirófano también tiene que tener una temperatura que se estima que en Ciudad de México lo ideal, según estudios, es de 20 grados, pero según estudios internacionales puede variar de 18 a 23 grados y que tiene que tener una humedad del 50%. Hay muchos estudios clínicos que se han hecho sobre la modificación de este tipo de variables y la tasa de infecciones o de complicaciones en los pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos quirófanos pueden contar con el flujo laminar, que es básicamente un flujo continuo de aire que moviliza de 20 a 25 veces, recambia el aire en el quirófano durante una hora. Entonces había algunos estudios que empezaron a implementar tecnología tipo de la NASA que hacían un flujo laminar que movilizaba las partículas hacia el suelo. Era mucho más costoso, pero se empezó a analizar y se vio que realmente no había una diferencia tan enorme con una ventilación laminar simple, sin tanta tecnología. Entonces, mucho de lo que vemos y de lo que ustedes van a ver cuando lleguen al quirófano son situaciones que ya han estado estudiadas, o sea, no son cosas que se han hecho sí porque sí, o sea, realmente ha habido todo un estudio enorme detrás para determinar la altura y todos los detalles de los quirófanos, siempre y cuando evidentemente estén pues bien hechos y que cumplan con las normativas. Por ejemplo, las paredes tienen que tener un material duro que no sea poroso para que las bacterias no se queden dentro de. Tienen que tener un color de preferencia mate para que no haya reflejo y haya mejor visualización del equipo quirúrgico. El piso tiene que ser un piso firme, que no tenga mucha capacidad de desplazamiento de corriente para que no haga mucha estática entre el movimiento del personal con botas quirúrgicas y los instrumentos y las mesas que se tienen dentro y que sea fácil de lavar. O sea, básicamente todo lo que está conformando los quirófanos, evidentemente tienen que estar bien determinados para que podamos tener la mayor esterilidad o limpieza posible. Incluso en las fuentes de luz, antes los anestesistas utilizaban algunos fármacos que podían explotar cuando las tomas de corriente eran de determinadas condiciones. Y todo esto se fue cambiando y ahorita se utilizan tomas de luz domésticas que no hacen justo como explosiones y ponen en riesgo justo a las personas, ¿no? Tienen como unas capacidades antiexplosivas de también el oxígeno que se maneja en el quirófano, etcétera. Entonces, como pueden ver, son diferentes situaciones las que se tienen que considerar para tener un quirófano y pueden ir desde lo más básico como un reloj para que el personal médico pueda, y también de enfermería pueda ir determinando los tiempos en los que se van haciendo las cosas o puedan ir cronometrando, hasta lo más, hasta lo más complicado como aparatos de cirugía robótica, que es de lo más nuevo que hay, y todo ese tipo de situaciones. Entonces, los quirófanos van a variar según el hospital, según las especialidades, pero va a haber cosas que tienen que sí o sí cumplir. Por ejemplo, esas luces básicamente se les llama luces sin sombra, son un tipo de luces que hacen un tipo de luz convergente, en donde la luz no genera una sombra cuando está en el quirófano, entonces permite una mejor visualización. De hecho, muchos quirófanos no tienen luz natural. Antes se decía que la luz natural podía como estar mejor, pero algunos otros decían que podían modificar la temperatura. Entonces, depende del lugar, pero en la mayoría de los lugares los quirófanos no cuentan con luz natural y solo tienen luz artificial y esta luz puede variar de divergente, convergente según las necesidades. Esta, que es la que no hace sombra, pues es una de las más utilizadas justamente. Y pues bueno, en cuanto al equipo dentro del quirófano,
puede haber muchísimas cosas, ¿no? Puede estar justo el equipo de la anestesia, puede estar el equipo de la paroscopía, etcétera. Depende de lo que se trate el procedimiento. Pero hay cosas que sí o sí tiene que tener y eso le llaman el mobiliario básico de un quirófano y sería básicamente lo que vemos en la imagen. Aquí tenemos una mesa de operaciones, la cual tiene que tener la capacidad de movilizarse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo evidentemente de las necesidades del procedimiento. Por ejemplo, si elevamos la cabecera del paciente, le damos, por ejemplo, Fowler o al revés, le damos Trendelenburg, todas estas situaciones tiene que permitir la mesa, porque permita movilizar al paciente incluso de lado, lo que llaman el quirófano como los sites, nada más, o el Trendelenburg o el Fowler, por ejemplo, y todo esto de manera eléctrica. Esta mesa pues tiene que ser especializada, tiene que ser de metal, tiene que ser cómoda para el paciente, tiene que tener braceras, tiene que tener pierneras, en caso que sea, por ejemplo, para una de partos, y evidentemente la parte de abajo tiene que ser súper fija. Algunas funcionan como construcción negativa y se fijan fuertemente al suelo, y nada más eh, con el sistema se pueden como desintegrar del suelo y entonces movilizar. Entonces tienen que ser mesas muy, muy seguras. Tenemos, por ejemplo, aquí el 2, que sería el tripié, en donde se van a poner las soluciones. Básicamente se van a colocar las soluciones que se estén pasando a los pacientes. Son los tripiés que manejan los anestesiólogos. Tenemos aquí, por ejemplo, la mesa de Pasteur, que es una mesa para material de manera auxiliar. Aquí la 7, que sería nuestra mesa de riñón, que es donde tenemos como básicamente todo el material que se va a ocupar para la cirugía, pero no de manera inmediata, ya que para manera inmediata tenemos la mesa de Mayo, que es donde básicamente se mantiene todo el material que más frecuentemente se está utilizando y que se ocupa más rápido y más inmediatamente. Tenemos, por ejemplo, los bancos de altura, por ejemplo, el número 5. Evidentemente, no el equipo del quirófano pues mide lo mismo, entonces puede ayudar incluso a tener una mejor visión dentro del quirófano o muchas veces también en los instrumentistas para que puedan alcanzar un poquito más justo las distancias que tienen que pasar sobre las manos. Tenemos, por ejemplo, aquí la 6, que es una cubeta de patadas, se llama así porque literalmente se manipula con el pie, evidentemente para no contaminarnos, y desde los bancos, ¿no? O sea, esto es el mobiliario básico y evidentemente está en la norma oficial mexicana. Entonces, bueno, podemos tener diferentes tipos de quirófanos. Tenemos los quirófanos convencionales, que básicamente van a ser aquellos quirófanos como más promedio, en donde se van a utilizar ya sea cirugías de urgencias, algunas convencionales, y que nuestros pacientes básicamente son pacientes que tienen que estar en vigilancia por el tipo de procedimiento que se les va a hacer. Tienen que pasar al menos una noche en hospitalización. Son instalaciones pues completas, pero no tan completas como algunas más especializadas. Por ejemplo, tenemos los quirófanos de alta tecnología. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí atrás, pues una de neurocirugía. Vemos aquí material para neuromodulación, tenemos arcos en C. Entonces, evidentemente, esos se encuentran, por ejemplo, en institutos nacionales, hospitales de alta especialidad, en donde se necesita justo de tecnología más avanzada para el tipo de procedimientos y la complejidad de los mismos. Por ejemplo, la cirugía cardíaca, ¿no? Que requeriría, por ejemplo, una ECMO, una circulación con membrana extracorpórea, entonces requerían todo este material, un trasplante cardíaco, trasplantes de órganos, en neurocirugía, todo eso implicaría quirófanos, mucho más de tecnología que nuestra norma los determina como quirófanos tipo A. Y estos pacientes, evidentemente, pues, al ser procedimientos más complejos, van a ser pacientes generalmente hospitalizados. Y tenemos los tipos de quirófanos tipo C, que son aquellos de la cirugía ambulatoria, que también en algunos hospitales se les llama estancias cortas, y son pacientes que entran en la mañana, se les hace la cirugía y posteriormente, unas horas después, salen y se regresan a su casa. Evidentemente depende del tipo de procedimiento. Por ejemplo, en cirugía de ortopedia, por ejemplo, un dedo en gatillo sería una cirugía para cirugía ambulatoria. En 2 horas el paciente después de la cirugía ya estará de regreso en su casa. Y bueno, también la sala de partos formaría parte de un quirófano tipo C. Entonces, de aquí nada más recordar que existen tipos de quirófanos según la complejidad y especialidad que se esté tratando.
Cuando ya sale el paciente del quirófano, tiene que ir acompañado de los cirujanos y posteriormente queda a cargo de anestesiología y se queda en la sala de recuperación anestésica, en donde se va a conectar a monitorización, evidentemente para ver signos vitales, monitorizarlo en lo que se hace la recuperación y se recupera también de la anestesia, sobre todo cuando es general. Y bueno, también esta parte tiene que cumplir con ciertos requisitos. Las camillas, los monitores, sistemas de aspirado, sistemas de aspiración, de presión negativa, de oxigenación y evidentemente toda esa parte de la cercanía, o sea, un módulo de cercanía ahí con el personal, que muchos de ellos son de parte de enfermería, los que están ahí al pendiente de los pacientes. Entonces, bueno, para que todo esto se lleve ya para utilizar todas las partes justamente del área quirúrgica, pues tenemos estos conceptos de antisepsia, asepsia, esterilización, etcétera, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Básicamente la antisepsia es un procedimiento en donde le vamos a poner una sustancia química para limpiar una superficie orgánica. Y básicamente es disminuir los microorganismos de esa superficie orgánica, por ejemplo, la piel. Lo más utilizado es la iodopovidona, por ejemplo, y el lavado de manos antes de, ya para entrar a la cirugía, para vestirse y asistir a una cirugía, formaría parte de una técnica de antisepsia. Entonces, la antisepsia el propósito es disminuir microorganismos poniendo una sustancia química en una superficie orgánica, por ejemplo, la piel. La imagen de abajo es, por ejemplo, este paciente se opera, el sitio de cirugía, el sitio quirúrgico, sería, por ejemplo, ahí puede verse que es la rodilla. Entonces, justo antes de intervenir esa rodilla, pues hay que lavarla, ¿no? Y ese sitio quirúrgico, ese proceso de lavar esa parte de la rodilla para después cortarla, intervenirla, sería también un ejemplo de un procedimiento de antisepsia. La desinfección. La desinfección es como la antisepsia porque va a disminuir la cantidad de microorganismos utilizando una sustancia, pero la diferencia es que esta es sobre una superficie pues inocua, o sea, una superficie no orgánica. Por ejemplo, los pisos, o sea, por ejemplo, el lavado de quirófano sería un acto o un procedimiento de desinfección. Entonces, básicamente ahí la única diferencia entre la antisepsia y la desinfección es justo como que la antisepsia es para, por ejemplo, tejidos, y la desinfección es el piso, la superficie, la mesa de mayo, la mesa de riñón, etc. Tenemos también el proceso de esterilización. Este proceso, a diferencia de los dos previos que querían disminuir la cantidad de microorganismos, este no lo quiere disminuir, este quiere eliminar completamente la cantidad de microorganismos. O sea, no solo disminuirlos, sino eliminar todos los microorganismos y las esporas que pueda haber. Bueno, se han reportado, según algunos estudios, que el tipo de bichos que más predomina en las áreas quirúrgicas son los estafilococos, bacterias gram negativas y pseudomonas. Entonces, justo toda la contaminación de cualquier tipo de bicho que pueda haber, la esterilización sería eliminarlo completamente. Y para esto puede utilizar no solo químicos, sino también métodos físicos. Uno de ellos sería, por ejemplo, el autoclave. Entonces, el autoclave es una máquina que va a esterilizar utilizando calor bajo presión. O sea, se pone a temperaturas muy altas que empiezan a hacer que incremente la presión y destruyen justo las bacterias. Y pues nos sirve para infinidad de cosas y la silla lo utiliza sobre todo para el instrumental quirúrgico, los campos quirúrgicos, etc. Y esto lo hace la selle, que es la central de equipos y esterilización. Entonces, el propósito de la selle es que consigan básicamente el material, o sea, lo centralizan para que ellos lo suministren, lo vayan suministrando según los procedimientos, según se requiera, según el tipo de cirugías, y ellos reciben el material que evidentemente hay material que se desecha y otro material que se reutiliza. Entonces, por ejemplo, el que se reutiliza lo reciben, lo lavan, y lo esterilizan. Y la selle, dentro de la selle también tienen áreas, o sea, así como el área quirúrgica tiene la zona negra, la gris y la blanca, la selle también tiene zonas y le llaman zona roja, zona azul y zona verde. La roja es básicamente donde reciben todo sucio del quirófano. Y ahí es donde van a lavar básicamente los equipos. Ya limpios, en la zona azul se ensamblan y se preparan o se envuelven para meterlos a esterilizar. Y ya que están estériles, en área verde es básicamente como la bodega donde se guarda todo lo que ya quedó estéril. Entonces la selle también tiene áreas.
Y bueno, la asepsia. La asepsia básicamente engloba a las tres técnicas que ya hablamos previamente, la antisepsia, el esterilizado y la desinfección. La asepsia como tal es una técnica utilizada en el área quirúrgica que sirve para preservar la esterilidad. O sea, básicamente la asepsia es todo lo que tenemos que hacer para preservar o aislar un sitio de contaminación, para que ese sitio, que sería el área quirúrgica y sobre todo el quirófano, esté lo menos contaminado posible. Y para que ese sitio esté lo menos contaminado posible, pues tendríamos que lavarlo, tendríamos que hacer procesos de desinfección. Si tenemos al paciente, tenemos que hacerle lavado quirúrgico, que sería la antisepsia. Y lo tenemos que hacer con material esterilizado, que sería el proceso de esterilización. Entonces, los tres en conjuntos nos van a permitir hacer un proceso o también llamado una técnica séptica. Y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es tener una técnica séptica mediante estos tres procesos. Y aquí en el quirófano, básicamente, puede haber gran cantidad de personas dentro, pero siempre va a haber la mínima cantidad indispensable en un quirófano va a ser el anestesiólogo, definitivamente, el primer cirujano, el segundo cirujano, el instrumentista que va a pasar todos los instrumentos según el tiempo quirúrgico hacia los cirujanos y el circulante que va a estar auxiliando tanto al instrumentista como a los cirujanos y en ocasiones al anestesiólogo con lo que se requiera en cuanto a equipo, en cuanto a la toma de tiempos, en cuanto a reportes, etc. Entonces, bueno, para ingresar entonces al quirófano, pues evidentemente tenemos que hacer un lavado quirúrgico. Según las escuelas, puede haber diferencias o diferentes tipos de técnicas quirúrgicas. Eso ha variado o varía mucho entre escuelas. Y escuelas me refiero a incluso hospitales, ¿no? O sea, diferentes enseñanzas en diferentes sitios. Sin embargo, hay una técnica que es la que vamos a abordar aquí, que es una de las más, ¿cómo se puede decir? Como de las más educativas, por así decirlo, para que a la persona que está aprendiendo a lavarse no se le olvide que ya se lavó. Entonces, por ejemplo, esta técnica, que básicamente se le llama técnica por tiempos, sería la que vemos acá, ¿no? Estamos en el área gris, estamos en los sitios de lavado quirúrgico, de lavado de manos, y vamos a tomar la esponja, que ya son esponjas que traen jabón, o que traen un antiséptico, muchas veces clorexidina, dependiendo evidentemente la marca y todo ello. Y la tenemos, entonces lo que vamos a hacer primero es mojarnos para tener justo las manos y los brazos hasta el codo mojados, ¿no? Para que podamos hacer mejor efecto con lo que sería básicamente el jabón. Tomamos la esponja y entonces empezaríamos, como aquí se ve en la imagen, aquí a tallarnos las uñas, que sería como la primera parte. Después seguiríamos con los cuatro lados de cada dedo. Posterior a los dedos sería la palma de la mano y el dorso de la mano y después la muñeca. Algunos continúan, por ejemplo, si empezamos a hacer eso con la mano derecha y estamos lavando nuestra extremidad izquierda, algunos continúan a hacerlo posteriormente al antebrazo y después hasta 5 a 6 centímetros proximal al codo. Después enjuagan, como aquí se ve en la imagen 8, enjuagan ese brazo y posteriormente cambian de mano el jabón y hacen lo mismo, pero con la extremidad restante. Algunas otras, utilizando esta técnica, lo que hacen es primero una mano, así como habíamos comentado, las uñas, los dedos, la palma, el dorso, la muñeca. Después cambias de mano, haces lo mismo con la opuesta. Después bajas hacia el antebrazo, después cambias hacia la otra extremidad, al otro antebrazo, después hasta el codo y después hasta el otro codo, y entonces después te lavas las dos juntas. Muchas veces estas técnicas varían por escuelas y algunas sustancias, algunas, pues de las empresas que han empezado a desarrollar como este tipo de antisépticos, por ejemplo la clorexidina, dicen que realmente no importa qué tanto lleves como esa secuencia, sino que si lo mantienes de 5 a 10 minutos secándose, es lo suficientemente potente para generar básicamente la antisepsia de la piel. Y esto le llamamos por tiempos porque puede ser que dure de 5 a 10 minutos el lavado o puede ser que la técnica lo hagamos una vez, por ejemplo, que empecemos a hacer ese método y lleguemos hasta el antebrazo, posteriormente lo volvamos a hacer
pero ya, bueno, perdón, hacia arriba del codo, después lo llegamos a hacer un segundo tiempo y lleguemos hasta el codo, el tercer tiempo llegamos hasta el antebrazo y entonces lo repitamos en la otra mano. Eso se le llama por tiempos. Realmente, cuando ustedes estén en el hospital, vean cómo lo hacen las personas de ese hospital, porque justamente por hospitales es variable. Pero esta técnica es bastante útil para hacerlo de manera sistemática, empezando de manos, antebrazos a codos, llegar a un lado, enjuagar, llegar, por ejemplo, hasta abajo del codo, enjuagamos, repetimos el mismo técnica, pero ahora el jabón lo llevamos hasta un poco antes del codo, enjuagamos, repetimos la técnica y ahora solamente llegamos hasta el medio del antebrazo y volvemos a enjuagar y terminamos. Entonces, bueno, eso véanlo cómo lo hacen, pero esta técnica por tiempos puede ser bastante útil para cuando inician a ingresar a las áreas quirúrgicas. Ya que estamos lavados, por ejemplo aquí, que este cirujano ya se lavó y ahora ya ingresó al área blanca, la instrumentista le daría, por ejemplo, una toalla para que se seque y posteriormente se vista, que evidentemente tiene que estar estéril. Antes de esto, mientras el cirujano, bueno, no mientras, sino antes de que el cirujano entre a pedirle justo ya esté lavado y se quiera vestir, la instrumentista o el instrumentista, él se tiene que vestir solo. Básicamente, igual, hace lavado, toma la bata, todo esto es básicamente práctica, y se hace el vestido solo. Sí puede, el circulante le puede auxiliar, aquí nada más a amarrar la bata, pero realmente lo tiene que hacer. Y se tiene evidentemente que posteriormente enguantar. Entonces, bueno, hay técnicas para enguantarse solitos. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, en donde se abren los guantes estériles, se toma de la base, metemos la mano, por ejemplo, la mano derecha, si es diestro, y posteriormente tomamos el otro guante y le metemos la izquierda y después los ajustamos. Esto es práctica y es práctica que tiene que ir consiguiendo básicamente el instrumentista. Ya que el instrumentista está vestido, entonces puede vestir básicamente al cirujano que se acaba de lavar, al que estábamos viendo hace un rato. Entonces llega, por ejemplo, y le va a dar la bata y después le coloca los guantes. Y entonces el cirujano ya traía botas, ya traía el uniforme quirúrgico estéril, ya traía el cubrebocas y el gorro, ya nada más se le coloca la bata y se le colocan posteriormente los guantes. Y básicamente sería así, ¿no? Como le está colocando la instrumentista, le está colocando la bata al cirujano. Y entonces el cirujano ya tiene que terminar vestido con estas batas, que suelen ser batas desechables, evidentemente cambia de según el hospital, pero en general son batas desechables y ya también están enguantados y con el material que ya traías de la zona gris. Y según el procedimiento, pues también se pueden utilizar las mascarillas. Y ahorita con el COVID, pues evidentemente, por ejemplo, todos los otorrinolaringólogos estaban utilizando en toditas sus cirugías mascarillas, ¿no? Ahorita en que tenemos COVID, por ejemplo, procedimientos abdominales, los cirujanos normalmente no lo están utilizando, pero cuando manipulan vía aérea, pues sí más. Entonces esto, pues ya ahorita con COVID se ha disparado mucho más el uso de, de la protección ocular. Y pues bueno, evidentemente el procedimiento quirúrgico va a depender de la cirugía que se vaya a hacer. Sin embargo, también el material va a depender de lo mismo, pero va a haber material básico. Y este material instrumental básico va a constar según los tiempos quirúrgicos y son básicamente 4 tiempos los principales y algunas personas manejan algunos tiempos extra, pero los 4 principales son los que hay que aprendernos. La diéresis o el tiempo de diéresis básicamente es cuando se va a empezar a abordar al paciente y entonces hay que hacer incisiones, por lo tanto va a estar conformado del instrumental para este propósito, que serían, por ejemplo, los bisturís, las tijeras, y algunos separan de este proceso de diéresis las pinzas de sección y los separadores, los ponen como el tiempo de separación. Sin embargo, algunas personas, digo, esta parte es teórica, lo dejan en parte la diéresis. El siguiente paso dentro de cómo se va a instrumentar sería tener el material que nos va a utilizar para la hemostasia. Conforme se va a ir cortando, evidentemente vamos a tener sangrados que hay que hacerles hemostasia y entonces vamos a tener diferentes pinzas, entre ellos las pinzas Kelly, las pinzas mosquito.
Después la exéresis, que es un tiempo de prensión, o también que se llama de tracción. Y entonces se utiliza material para este propósito, y el clásico ejemplo son las pinzas Alice. Y posteriormente, el último tiempo, que sería ya que se terminó el procedimiento quirúrgico, que se va a cerrar al paciente, pues habría que cerrar, por ejemplo, una herida quirúrgica, habría que suturarlo, y entonces el cuarto tiempo pertenecería al instrumental de síntesis, que sería, por ejemplo, los portaagujas, ¿no? Evidentemente para cerrar al paciente. Y así es como el instrumentista organizaría todo su instrumental en sus mesas. Habíamos visto hace un rato que teníamos la mesa de riñón, que era como la más grande, en donde vamos a utilizar todo lo que utilizamos para cirugía. Por ejemplo, una cirugía laparoscópica, que se utilizan materiales, por ejemplo, armónicos o pinzas intestinales, tipo de materiales que están utilizando un poco más frecuente, los tienen incluso ellos en la mesa de mayo. Pero en otras cirugías en donde no se utiliza, por ejemplo, este tipo de instrumentos de manera muy rápida, pues entonces se coloca en la mesa de riñón, que está más alejada, pero obviamente al lado del instrumentista, y en la mesa de mayo tenemos lo que requerimos o vamos a estar ocupando más seguido. Y esta sería la organización de la mesa de mayo, y básicamente la del riñón, pues básicamente depende del tipo de procedimiento. Por ejemplo, no es lo mismo el material que utilizan los cirujanos de mano a los que utilizan los cirujanos bariátricos o los oftalmólogos. Entonces, todo este material ustedes lo van a ir aprendiendo conforme vayan entrando a los diferentes tipos de cirugía. Pero lo que tienen que recordar de aquí es que la mesa de mayo se organiza según los tiempos quirúrgicos, que son 4: diéresis, hemostáticos, accesorios o exéresis y síntesis. Y estos son los materiales que definitivamente, independientemente del tipo de cirugía, tenemos que tener presentes. Y pues bueno, eso sería todo.